Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Representación y realidad. En este vídeo pues explicaré algunas ideas de Hilary Putnam en relación con su libro Representación y realidad. Hilary Putnam es un filósofo matemático e informático teórico estadounidense que ha sido uno de los más prolíficos e importantes de mediados del siglo XX. Nació en 1926 en Chicago y murió en el año 2016. Hizo aportaciones muy destacadas a la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia y el pragmatismo. Tuvo pues una cierta reputación de cambiar con cierta frecuencia de planteamientos intelectuales, de posturas intelectuales que defendía por considerar que había otras mejores o que realmente había otras teorías que respondían mejor a nuevos descubrimientos o simplemente a un entendimiento mejor de lo que es la realidad humana. Se puede considerar que afirmaba un cierto realismo filosófico, matizado según su criterio. En cuanto a sus creencias en relación con el mundo y con la vida, se le puede considerar un filósofo ateo, afirmaba el ateísmo, y desarrolló pues, la teoría funcionalista en relación con el problema mente-cuerpo, y en este sentido estaba convencido en un principio del funcionamiento computacional de la mente y de explicaciones computacionales en relación con el funcionamiento de la inteligencia, algo que luego fue reconsiderado por el propio Putnam y modificado. Realmente se puede decir que su producción filosófica es muy extensa, pero voy a destacar solamente algunos de los libros más importantes que escribió. Filosofía de la lógica, Representaciones y realidad, Mente, lenguaje y realidad, Razón, verdad y historia, etcétera, etcétera. Ahora me voy a centrar en comentar pues algunas frases, unas pocas frases de su libro Representación y realidad. Putnam está claro que fue uno de los primeros filósofos que pensó que la inteligencia artificial podía ser un modelo válido para los procesos de la mente humana. Y en ciertos sentidos considero que sí lo es, pero también pienso que no se puede identificar de una forma absoluta los procesos mentales con los procesos computacionales o propios de los ordenadores, de las máquinas inteligentes, artificiales, porque sería una comparación excesiva. Realmente la mente, la inteligencia humana no funciona como un ordenador en muchos aspectos, porque procede de un proceso evolutivo muy largo en el tiempo y realmente, pues, aunque el cerebro humano tenga 100.000 millones de neuronas y unos procesos de funcionamiento realmente admirables, pues, y en algunos casos superior al propio de la inteligencia artificial, pues realmente no son totalmente comparables. De todas maneras, es cierto que Putnam, ya en la década de 1950, inauguró lo que se denomina la teoría funcionalista, ya que pensaba que los mecanismos de los procesos mentales eran parecidos o análogos a los de las computadoras y eran más importantes que los contenidos o asuntos del pensamiento. Considero que en esta cuestión tan importante es el contenido de cada pensamiento o los asuntos de los pensamientos como los propios mecanismos procedimentales de la mente o los procesos mentales. Las dos cosas no se pueden reducir una a la otra, sino que, diríamos, desarrollan caminos, podríamos decir en cierto modo, integrados y paralelos, pero que son disociables desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista científico. De hecho, la psicología cognitiva actualmente se ocupa de estudiar este tipo de cuestiones, cómo funcionan los procesos mentales, y luego también se dedica al análisis de los contenidos mentales propiamente, con lo cual son dos vías de investigación diferentes, pero que dan pues, una serie de resultados que explican ese tipo de procesos, tanto los relativos al funcionamiento mental en sí mismo como a la elaboración de cada contenido mental, cómo se va creando, cómo se va desarrollando, tomando como base los procesos perceptivos y sensoriales propios del cerebro humano. Y en este sentido, el paso de lo sensorial a lo perceptivo y de lo perceptivo
a lo cognitivo propiamente, aunque lo perceptivo también es cognición, pues diríamos que ahí se está tratando de entender la complejidad del funcionamiento mental humano. De todas maneras, estos planteamientos, y él mismo lo dice, el propio Putnam, este postulado, dice él, dio lugar a toda una escuela funcionalista y ahora la honestidad científica obliga al mismo Putnam a distanciarse de su propia enseñanza, considerando, por otra parte, que el funcionalismo no puede dar cuenta de la naturaleza de estados mentales como la fe, el razonamiento y el saber humano. En efecto, así es. Hay muchas cuestiones que no se pueden explicar simplemente por una especie de funcionamiento, diríamos, computacional de la mente, similar a la de un ordenador, sino que requiere una interpretación muy minuciosa de los ambientes en los que vive esa mente, en los que se mueve ese cerebro, que interpreta la realidad. Entonces, como resulta que la mente se basa en muchísimas interpretaciones de lo que está en su ambiente vital, pues realmente el funcionalismo no sirve para explicar las conductas, los pensamientos, ya que hay que considerar muy en detalle muchísimos aspectos del ambiente que influye, diríamos, en las respuestas cerebrales, en las respuestas mentales. El mismo Hilary Putnam escribe lo siguiente: según la versión del funcionalismo que propuse originariamente, los estados mentales pueden ser definidos en términos de estados de una máquina de Turing. Y además también añade que los modelos computacionales de la mente-cerebro no son suficientes para la psicología cognitiva. Está reconociendo lo que yo he comentado anteriormente, que hay que tener en cuenta los factores ambientales, psicológicos, sociológicos o sociales, que influyen decisivamente en la significación de los términos, de los conceptos, de las ideas y en la propia construcción del lenguaje. Por lo tanto, como también escribe Hilary Putnam, no podemos individualizar los conceptos y las creencias sin hacer referencia al entorno. Y por entorno se entiende claramente el ambiente social, el ambiente grupal, el ambiente de relaciones interindividuales de las personas unas con otras, ya que, diríamos, se transmiten significaciones, conceptos, ideas, juicios, prejuicios, referencias, informaciones, conocimientos, etc. Y esos conocimientos, esas informaciones están mediatizadas por la propia interpretación personal y por la propia influencia del ambiente cultural, social, también de las tradiciones que forman parte de la cultura, en el proceso de transmisión cultural, etc. Por lo tanto, los significados no están en la cabeza, como dice Putnam, o no están, podríamos añadir, exclusivamente en la cabeza, en la mente, sino que se derivan en buena parte de las influencias sociales que todos recibimos en nuestra vida cotidiana. Y eso hay que considerarlo de una manera muy clara y real. Por otra parte, también afirma Putnam que el funcionalismo, entendido como la tesis de que las actitudes proposicionales son meros estados computacionales del cerebro, no puede ser correcto. O sea, a pesar de que había defendido el funcionalismo durante la década de los años 50 y posteriormente, llegó un momento en que se dio cuenta de que esto no era sostenible y rectificó su propio planteamiento teórico y negó la validez del funcionalismo para explicar los procesos mentales. Por tanto, de hecho, también él se dedicó a analizar cuestiones como la intencionalidad de los actos, de las conductas, de los pensamientos, de las decisiones, etc. Y en este sentido, él dice lo siguiente, o escribe esto: buscamos algo definible en términos no intencionales, algo a partir de lo que podamos construir un modelo, algo que explique la intencionalidad. Y esto, el proceso mental, es precisamente lo que no existe. Realmente aquí se está mostrando como una especie de planteamiento conductista parecido al de Skinner, y en este sentido se aleja de teorías de tipo idealista o espiritualista de la mente, por ejemplo, parecidos a los de Chomsky, y está también reivindicando el valor del conductismo y de los planteamientos, por ejemplo, de Skinner y de otros psicólogos que iban en esta línea de pensamiento. Además, también insiste en el valor del sociofuncionalismo, porque esto significa dar pues una mayor significación a las influencias ambientales en el desarrollo de los pensamientos, de las significaciones, etc.
En este sentido, por eso él escribe que para rebatir mis argumentos se podría extender la noción de estado computacional de modo que incluya aspectos del entorno. Si se englobaran los aspectos del entorno, podría justificarse hasta cierto punto la validez de la noción del estado computacional, aunque esto, como sería algo muy difícil de lograr, pues parece prácticamente a los efectos inviable, y por eso él rechazó el funcionalismo, aunque habla de este tipo de sociofuncionalismo que hasta cierto punto podría ser entendible y admisible. De todas maneras, está claro que Putnam, que fue un gran filósofo, se dedicó también a otras muchas cuestiones en sus análisis filosóficos, y uno de estos análisis es el que se circunscribe al examen de la racionalidad. Él dice o escribe que lo siguiente: recordemos que no hay una única manera de representar todas las creencias humanas. En este sentido, la función de la interpretación individual de cada proposición, de cada frase, de cada texto, de cada enunciado, es decisiva, y puede haber innumerables interpretaciones, y en ese sentido la racionalidad también puede ser reinterpretable de muchas maneras diferentes. Por eso no es extraño que escriba lo siguiente: el cálculo de predicados es con frecuencia tratado por los filósofos como si fuese el lenguaje universal, pero para vertir las creencias expresadas en un lenguaje natural al simbolismo del cálculo de predicados, primero hay que interpretarlos. Tropezamos justamente con el problema que queremos o que queríamos resolver. En efecto, es que incluso el simbolismo, no solamente de la lógica de enunciados, de la lógica matemática o simbólica o formal, sino también el cálculo de predicados, que es algo que está que es más complejo, que está más desarrollado que el propio cálculo de enunciados, pues es difícil, con el cálculo de predicados de la lógica matemática, interpretar ese simbolismo de una manera común, objetiva, rigurosa, en todos los sentidos, porque es muy difícil interpretar de una manera única las creencias expresadas en el lenguaje natural y trasladarlas al lenguaje artificial o formal de la lógica de predicados o del cálculo de predicados, porque todo depende de los tipos de interpretación que se utilicen, que pueden ser lo más objetivos que se pueda, por supuesto, pero eso plantea una serie de problemáticas interpretativas o hermenéuticas que son realmente importantes y que no son despreciables. De todas maneras, sobre estos también se puede investigar y se pueden desarrollar, pues por supuesto, nuevos planteamientos. Realmente se puede decir que desde la perspectiva de Putnam, existen distintos tipos de sociedades posibles, ya refiriéndose al ámbito de la sociología o de la filosofía social o filosofía de la sociedad, y por eso escribe Putnam esto: para cualquier sociedad humana existe otra sociedad posible y más rebuscada, cuya manera de conceptualizar y describir las cosas no pueden comprender los miembros de la primera sociedad sin años de estudio especializado. Aquí está insistiendo en un punto muy importante Putnam, que es que la cultura humana, la cultura social, la cultura que se transmite de una generación a otra, es una cultura que puede ser muy compleja, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, por ejemplo las sociedades occidentales más avanzadas, en comparación con la cultura que poseen las tribus más primitivas o primitivas, de tal manera que si se les quiere enseñar cuestiones técnicas hay que elaborar un nuevo vocabulario en el idioma de la tribu, en la lengua de la tribu primitiva o de las tribus primitivas, para que puedan comprender nuevos desarrollos técnicos, tecnológicos, científicos, etc. Por lo tanto, diríamos que todo esto supone el desarrollo de nuevos elementos de enseñanza, de aprendizaje, para que esto pueda ser logrado. Además, también él considera, Putnam, que el modo de resolver los problemas filosóficos, y son sus palabras, es construyendo una mejor imagen científica del mundo. En este sentido, él establece una relación muy directa entre la ciencia y los problemas filosóficos, y considera que la propia filosofía puede predecir cuestiones científicas, y la ciencia a la vez puede servir para resolver los problemas filosóficos. En ese sentido sería una nueva forma de integración de la ciencia con la filosofía o de la filosofía con la ciencia.
Por eso también dice Putnam que el filósofo debe ser en esencia un buen futurista, anticipando cómo resolverá la ciencia nuestros problemas filosóficos. Sobre esta cuestión me permito dudar de lo que señala Putnam, porque quizás pueda haber problemas filosóficos que nunca puedan ser resueltos por la ciencia. El problema, por ejemplo, del origen del universo, de lo que había antes del origen del universo, el problema del fin de la vida o de la muerte, lo que hay después de la muerte, y otra serie de problemas de tipo metafísico son difícilmente solucionables desde una perspectiva exclusivamente científica, pero tampoco se puede decir que eso no sea resoluble quizás dentro de cientos de años o de miles de años. Desde un planteamiento científico o desde un planteamiento filosófico o desde una perspectiva que incluya tanto a la ciencia como a la filosofía. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México, por supuesto, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Muchas gracias.